Hoy vamos a platicar un poco acerca de el contenido constitucional de la propia Ciudad de México y el propio contenido constitucional que referente a las alcaldías, a los concejales. Y siempre para hablar de la Constitución, el primer elemento que toco es respecto al número de reformas constitucionales que ha habido por periodo presidencial y el número de reformas constitucionales que han impactado directamente a la Ciudad de México. Y aquí siempre vale la pena hacer un mapa constitucional y preguntar cuántos artículos tiene la Constitución. ¿Quién se acuerda cuántos artículos tiene la Constitución? 136 artículos, pues por acá nos dijeron. Me voy un poquito más específico. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? 9 títulos. Anteriormente sí tenía 6 títulos, pero estamos hablando de 1857 y ha ido creciendo la Constitución poco a poco. Entonces, el noveno título es el que trata del restablecimiento de las reformas a la Constitución. Estoy hablando de la Constitución Federal todavía y poco a poco lo vamos a bajar a la Constitución de la Ciudad de México. Y después de un poco ver la estructura de la Constitución, vale la pena señalar que la Constitución se divide en, y cualquier ley que ustedes vayan viendo se divide en títulos, los títulos se dividen en capítulos, los capítulos se dividen en secciones y las secciones se dividen en artículos. Aquí encontramos un elemento interesante. ¿Qué sigue después de la subdivisión de los artículos? Los artículos, a su vez, en cuanto a la Constitución Federal, no tienen una homologación. La Constitución Federal vamos a encontrar artículos que se dividen en bases, identificadas con números romanos, que muchos le llaman fracciones, y hay otros artículos que se dividen en apartado. Ejemplo muy concreto, el artículo 41 constitucional, se divide en bases, identificadas con números romanos, y dentro de las bases encontramos los apartados. Entonces nosotros, cuando citamos el apartado A del artículo 41 constitucional, siempre nos vamos a preguntar ¿de qué base? Entonces resulta ahí medio complicado en cuanto a técnica legislativa si nos vamos a otro caso, como es el 122 que vamos a ver. El artículo 122 se divide en apartados y luego los apartados en fracciones. Entonces, mientras en un caso tenemos el número romano el grandote y dentro del número romano los apartados, aquí resulta todo lo contrario, A, B, C, D, y aquí tenemos el primera, segunda, tercera y cuarta, es decir, tenemos un desorden total en cuanto a técnica legislativa. Eso pasa con la Constitución Federal. ¿Qué pasa con la Constitución de la Ciudad de México? En la Constitución de la Ciudad de México naturalmente se nota que hay una sola mano. Se nota que hay una sola mano pues porque fue un constituyente, a la fecha no ha tenido ninguna reforma constitucional, es una constitución muy reciente, y vemos que todos los artículos van a estar divididos en apartados. Y ustedes van a notar que si bien es una constitución de 71 artículos, en realidad cada artículo va teniendo diferentes apartados y pareciera que hay artículos dentro de los artículos. En este caso, yo lo que rescato es que tiene una misma mano, es un texto homogéneo. Entonces, el primer elemento que podemos distinguir entre la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México es que la Constitución de la Ciudad de México es un texto más ordenado, mientras que la Constitución Federal es un texto bastante desordenado. Luego vale la pena recordar cómo se denominan los títulos de la Constitución. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se denomina el título primero de la Constitución? De los derechos humanos, nos dice por acá Jaime, de los derechos humanos. ¿Sí hubo alguna vez ¿De cuál constitución? De la federal. El título, eran las garantías individuales, ¿no? Anteriormente, cuando yo estudié, y seguramente cuando... ¿Cómo te llamas? ¿No recuerdas? David, pero yo no estudié. Cuando David también estaba estudiando la Constitución o leyendo la Constitución, vimos que era las garantías individuales. Pero con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 cambia el paradigma y se denomina de los derechos humanos. Pero ojo, ese no es el nombre del título primero. Déjenme platicarles que el título primero de la Constitución no tiene nombre. Al legislador se le olvidó ponerle nombre. No le pusieron nombre. En realidad, la denominación de los derechos humanos y sus garantías corresponde al capítulo primero. Y tenemos un título primero sin nombre. Entonces tenemos un título primero sin nombre que se divide en 4 capítulos. Capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías.
capítulo segundo de los mexicanos, tercero de los extranjeros y cuarto de los ciudadanos mexicanos. Entonces es el primer título que al legislador se le olvida ponerle nombre. Título segundo, déjenme platicarles que también al legislador se le olvidó ponerle nombre, y aquí vamos a encontrar un elemento interesante. El título segundo de la Constitución a su vez tiene dos capítulos. El capítulo primero, que se denomina de las partes integrantes de la Federación, y el segundo, no, el primero es de la soberanía y la forma de gobierno, perdón, soberanía y forma de gobierno, y el segundo es de las partes integrantes de la Federación. Aquí rápidamente vamos a hacer un ejercicio de derecho comparado, y aprovecho que muchos tienen celular. Vamos a ver cómo empiezan generalmente las constituciones del mundo, porque en realidad la mayoría de constituciones del mundo empiezan con este capítulo primero del título segundo, que es la definición del Estado mexicano. A ver si alguien me ayuda con la Constitución de Cuba por ahí, la Constitución de Colombia, de Venezuela, de Argentina, alguna que quieran, la española, alguna que quieran encontrar por ahí, y vamos a ir viendo cómo se encuentra estructurada la Constitución. Mientras, entonces estábamos en el título segundo, inicia con la soberanía y la forma de gobierno, y empieza precisamente con el artículo 39. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, artículo 39. Artículo 40, es voluntad del pueblo constituirse en una república democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos. ¿Alguien ya encontró la Constitución cubana o alguna otra constitución por ahí? Bueno, mientras me siguen ayudando, vamos entonces viendo que el estilo de la Constitución mexicana, y ahorita lo vamos a detectar en el ejercicio de derecho comparado, vamos a ir viendo que la Constitución mexicana es diferente a todas las demás constituciones, porque mientras la mayoría de constituciones inician con la definición del Estado, la Constitución mexicana empieza con un catálogo de derechos humanos. ¿Alguien encontró alguna? De Colombia. De Colombia. A ver, platícanos cómo inicia el artículo primero. De los primeros fundamentales, principios fundamentales. De los derechos, las garantías y los deberes. El capítulo primero de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, económicos, culturales, de los derechos colectivos y de ambiente, de la protección y aplicación de los derechos, de los deberes y obligaciones. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Y es hasta ahí? Si ustedes pueden advertir la lectura del artículo primero, lo que hace es definir al Estado colombiano. Entonces nos dice cuál es el Estado colombiano. ¿Encontraron alguna otra por ahí? La cubana por ahí. La Argentina. A ver, acá primero Marta Adriana. Bueno, tiene como capítulo primero también de Declaración de Derechos y Garantías. Hace un preámbulo, lo divide en partes. Aquí hay un dato interesante, hay un preámbulo que tiene la Constitución argentina, cosa que no tiene la Constitución federal. La Constitución federal inicia únicamente señalando que el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, tiene a bien promulgar la siguiente Constitución. Cuando vemos que muchas de las constituciones del mundo tienen un preámbulo, he insistido mucho en la cubana, porque el preámbulo de la Constitución cubana, ¿ya la encontraste por ahí? ¿No? A ver si me ayudan con la Constitución cubana. El preámbulo de la Constitución cubana es bien interesante porque prácticamente parece un discurso de Fidel Castro. Pero a ver, ayúdame mientras con el preámbulo de la Constitución argentina. La de la Ciudad de México tiene preámbulo, y justo hacia allá voy, María Guadalupe, que ese es otro elemento que no tiene la Constitución federal, pero sí la de la Ciudad de México. El preámbulo de la Constitución de la Nación de Argentina dice: los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General, constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación de Argentina. Si se dan cuenta, la Constitución argentina presenta un preámbulo, incluso de carácter religioso, habla de Dios, etcétera, ¿no? Entonces vemos que tenemos un primer ejemplo de una Constitución que sí tiene preámbulo, a diferencia de la Constitución Federal. ¿Cuál encontraste? A ver si la de Cuba, que tanto le he mencionado. Pero aquí Marco Alejandro Nava es tan profesional que la va a leer con voz de cubano. A ver, Marco Alejandro. Preámbulo. Nosotros, el pueblo de Cuba, inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por la patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores, por los aborígenes que se resistieron a la sumisión, por los esclavos que se rebelaron contra sus amos, por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad, por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras luchas independientes contra el colonialismo español, y a los que el último impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898, por los que lucharon durante más de 50 años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y las libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por los capitalistas, terratenientes y otros males sociales, por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos revolucionarios marxistas y leninistas. Si se dan cuenta, la Constitución cubana es una Constitución totalmente de carácter ideológico. Te habla del imperialismo yanqui, del colonialismo español, más adelante te dice por los que lucharon, por los aborígenes, y se va por los estudiantes, se va. Parece prácticamente un discurso de Fidel Castro. Es uno de los elementos que vamos a encontrar si cualquiera de ustedes abre alguna constitución del mundo. La mayoría de constituciones del mundo tienen un preámbulo, a diferencia de la Constitución mexicana. Este es otro de los elementos de constitucionalismo que agrega la propia Constitución de la Ciudad de México, que es un preámbulo. Toño Alemán es muy bueno hablando náhuatl, entonces nos va a leer el preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México en náhuatl. De pueblos y barrios. María Guadalupe nos va a leer el preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México en náhuatl. No, pues no la alcanzo a leer, es que no alcanzo a leer, hijo. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch 1325. Dice la traducción. Hizo la traducción, nos hizo el favor de hacer la traducción, pero sí, precisamente la Constitución de la Ciudad de México inicia con su, muy bien, aquí una profesora María Guadalupe, pero inicia con un preámbulo en náhuatl, Quechenáhuatl, Semanich, Semanáhuac, Ay Tlamitz, Ay Polihuitzin, Iteneyo, Initanahua, México Tenochtitlan. En tanto que dura el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch 1325. En la cercanía del séptimo centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta constitución política. Al hacerlo, rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad. Y más adelante va señalando en otros párrafos, leo el último: guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional. Espejo en que se mire la República, digna capital de todas las mexicanas y los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces. Entonces, este es otro de los elementos interesantes que encontramos en la Constitución de la Ciudad de México, que, insisto, tienen la mayoría de constituciones del mundo, pero que no es el modelo que tiene nuestra Constitución Federal. Es decir, ¿qué podemos concluir a partir de este rapidísimo ejercicio que realizamos? Que la Constitución de la Ciudad de México, lejos de buscar inspiración en el texto de la Constitución Federal, busca inspiración en textos de otros
países, a pesar de esta ser una constitución intranacional. Artículo primero. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. En la Ciudad de México, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicas y figuras de democracia directa y participativa. Es decir, mientras la Constitución de la Ciudad de México en su artículo primero está definiendo cuál es a la propia Ciudad de México, la Constitución Federal lo hace hasta el artículo 39, porque insisto, la Constitución Federal inicia con un catálogo de derechos humanos que va del artículo primero al artículo 29. De hecho, casi siempre, yo recuerdo cuando me enseñaban constitucional y me decían, hay una parte dogmática y una parte orgánica de la Constitución. Creo que está bien esa clasificación si nos la enseñaran en primer semestre nada más y poco a poco fuéramos evolucionando. Pero a mí se me hace una clasificación perezosa. Decir que es una parte dogmática y una orgánica se me hace perezosa. Yo prefiero irme título por título. Título primero, entonces 4 capítulos, derechos humanos y sus garantías de los mexicanos, de los extranjeros, de los ciudadanos. El segundo de la soberanía y la forma de gobierno. Y el capítulo segundo del título segundo, partes integrantes de la federación. Título tercero. El título tercero, les voy a decir yo cómo se denomina el capítulo primero y ustedes me van a decir cómo se denominan los siguientes. El tercero. El capítulo primero del título tercero, que por cierto tampoco tiene nombre, y aquí ustedes me podrían decir, seguramente ningún título de la Constitución tiene nombre. No, hasta el cuarto sí ya encontramos el primer título que tiene nombre, y es en donde, insisto, tenemos un desorden de técnica legislativa. El título tercero de la Constitución empieza con el capítulo primero que se denomina de la división de poderes. ¿Cómo se denominan los siguientes? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Exactamente, entonces rápidamente con saber cómo se denomina el primero, ya sabemos cómo se denominan los demás, ejecutivo y judicial. En el título cuarto vamos a encontrar que hubo una reforma constitucional. Esta reforma constitucional fue del 27 de mayo del año 2015, y de esta reforma constitucional seguramente siempre Julio va a ahondar más, porque el título cuarto se denomina la responsabilidad de los servidores públicos patrimoniales del Estado, etc. Tiene un nombre larguísimo, pero es aquí donde encontramos por primera vez en nuestra Constitución una reforma al artículo 113, y en donde se incorpora la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 constitucional, ubicado en el título cuarto. Insisto, la Constitución ha tenido un número importante de reformas constitucionales. Entonces, sin nada más de estos primeros 4 títulos, porque no me alcanza el pizarrón, ahorita yo les sigo con los demás, si de estos primeros 4 títulos quisiéramos hacer un mapa para identificar cuáles son los aspectos esenciales en materia de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas y sistema anticorrupción, podríamos decir que en el título primero, el artículo 6, apartado A, en el propio título primero, capítulo primero, el artículo 16, segundo párrafo, referente a los datos personales. El sexto, artículo 6 constitucional, apartado A. El artículo 16, párrafo segundo, y el artículo 113 son los importantes para los temas de transparencia, protección de datos personales y sistema anticorrupción. En el título quinto se denomina de los estados, la federación, y para nuestro amigo concejal Marco Alejandro, hashtag CDMX, porque como es millennial todavía Alejandro, entonces centennial ya, entonces del Estado, la Federación, la Ciudad de México, y es aquí donde vamos a encontrar precisamente, como su propio título lo señala, a la Ciudad de México. Y si se dan cuenta, estamos tratando de hacer una visión panorámica de la Constitución. Aquí vamos a empezar con el 115, que se refiere a los municipios, el 116 a los estados, del 116 al 121 se refiere a las entidades federativas, y luego el artículo 122. En el artículo 122 es donde encontramos nosotros a la Ciudad de México. Pero si nosotros todavía queremos ser más específicos, nos vamos a ir al artículo 122, apartado A, que es donde vamos a encontrar, a su vez,
la esencia de la reforma constitucional de 29 de enero de 2016 y vamos a ir detectando que este apartado A se divide en fracciones, por eso insistí mucho en la división que hay en fracciones. Y aquí vale la pena decir que aquí ya empieza a ordenarse un poco más el artículo 122, a pesar, insisto, del gran desorden constitucional que tenemos, y hablo de desorden constitucional por el número de reformas tan elevados que hemos tenido de nuestra Constitución. Tan solo díganme ustedes cuántas reformas constitucionales creen que ha tenido la Constitución Federal. Les voy a dar como referencia la Constitución Española de 1978, que lleva a la fecha 2 reformas constitucionales. La Constitución Argentina del 92-93 tiene a la fecha alrededor también de 2-3 reformas constitucionales. La colombiana, 41 reformas constitucionales. ¿Cuántas creen que tendrá nuestra Constitución Federal solo en el periodo de Peña Nieto? Ciento y fracción, nos dice Jaime acá, pues, arriba de 100. Acá nos van dando números de reformas constitucionales y les platico que con Enrique Peña Nieto fueron 155 reformas constitucionales. 155. Con Felipe Calderón Hinojosa, ¿cuántas le calculan? Más menos. Menos. Fueron 110 reformas constitucionales. Con Vicente Fox Quesada, ¿cuántas le echan? Aquí fueron muchísimo menos, fueron 31 reformas constitucionales. ¿Por qué con Zedillo, Ernesto Zedillo Ponce de León, fueron 77 reformas constitucionales? Con Salinas 55 y con Miguel de la Madrid fueron 66. Y así nos podríamos ir siguiendo por periodo presidencial. ¿Por qué creen que con Fox hubo tan pocas reformas constitucionales? Exactamente, aquí ya nos dio Jaime bien la lectura política, porque no tenía el Congreso. Recordamos que incluso hubo una ocasión en la que Vicente Fox no pudo ni siquiera salir del país, entonces no tenía mayoría, entonces fueron por eso tan pocas reformas constitucionales. Y entonces, insisto, hay una dinámica de reformismo de la Constitución muy acelerada. 26 reformas constitucionales al momento. Que me pregunta Antonio, ¿cuántas reformas constitucionales van a la fecha? Van 26 reformas constitucionales en este periodo presidencial. Pero entonces, regreso al artículo 122 apartado A. Y nosotros vamos haciendo un zoom, como cuando tenemos Google Maps. Tenemos Google Maps y vamos, primero vemos el mapa, el mundo, y nos vamos acercando y nos vamos acercando. Así estamos haciendo un zoom constitucional. Y aquí siempre me acuerdo de la anécdota esa de cuando en alguna ocasión una señora descubrió que su esposo le era infiel porque hizo tanto zoom a Google Maps, que resultó que cuando iba pasando el carrito de Google Maps, pasó enfrente del taller de su esposo y tomó la imagen de cuando estaba su esposo con una señora, y entonces, para su mala suerte, se entera de que le es infiel su esposo gracias a Google Maps. Así más o menos está haciendo un zoom, y gracias a este zoom que estamos haciendo, también nos estamos dando cuenta de las desgracias que tenemos en nuestra Constitución, que también tiene muchos errores, insisto, de técnica legislativa, pero que podemos ir aterrizando. Artículo 122, apartado A, y vamos bajándolo, y para irme un poquito más rápido, es en la fracción sexta del artículo 122, apartado A, donde vamos a encontrarlos a ustedes, los concejales. O sea, si queremos hacer un zoom específico de la Constitución Federal, vamos a encontrarlos en este artículo 122, fracción sexta. Y en apartado A, fracción sexta. Y entonces es en este artículo 122, donde que a su vez se divide en apartado A y a su vez se divide en fracciones, y luego dentro de las fracciones tenemos incisos. Entonces es un artículo que va muy a detalle. Fracción sexta: la división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político-administrativa, así como número de denominación y límites de sus demarcaciones, serán definidos
por lo dispuesto en la Constitución Política Local. Es aquí en la propia Constitución donde se establece el piso y el tope de concejales que puede tener cada alcaldía. El piso de concejales son 10, el máximo de concejales son 15. A partir de un artículo transitorio se estableció que todas las alcaldías arrancarían con 10 concejales por parejo, todas por 10 por parejo, pero atendiendo a la población que tenga cada alcaldía es el número de concejales que va a haber. No sé si alguien recuerda cuál es la población de Iztacalco. ¿Cuántos? Son 400,000. ¿En cuánto población? Alrededor de 400,000. Entonces, de 300 a 500 seguramente van a mantener el número de concejales en 10. El número de concejales muy probablemente se mantenga en 10. Van a alcanzar 12. Okay, entonces la población es mayor. Ojo aquí distinguir entre población y habitantes ciudadanos, porque la Constitución establece que se toma como parámetro la población y no la ciudad. Ahora bien, una vez que tocamos el artículo 122, es por población, sí. Entonces, una vez que tocamos el artículo 122 y ya ubicamos específicamente dónde se encuentran los concejales en la Constitución Federal, vale la pena referirnos a dónde se encuentran los concejales en la propia Constitución de la Ciudad de México. Los concejales en la Constitución de la Ciudad de México, para que no nos compliquemos, coincide y se encuentran exactamente en el mismo título que la Constitución Federal. Que se aprendan el de la Constitución de la Ciudad de México o el federal, con eso tienen, y vamos a ver que se encuentran en el título sexto. En el título sexto, que de hecho es un título que compartimos. Estos últimos dos títulos, tanto el octavo como el noveno, son títulos de un artículo nada más, que son el artículo 135 y el artículo 136. ¿Qué hizo la Constitución de la Ciudad de México? La Constitución de la Ciudad de México sí agrupó todos estos artículos en un título y le denominó a su título octavo de la estabilidad constitucional. Y esta estabilidad constitucional tiene 3 artículos a su vez: el 69, las reformas a la Constitución; el 70, progresividad constitucional; y 71, inviolabilidad constitucional. Aquí vamos a encontrar un elemento adicional en la Constitución de la Ciudad de México que no encontramos en la Constitución Federal y que sí encontramos en otras entidades federativas, que es el referéndum constitucional. Ojo, no todas las constituciones tienen referéndum constitucional. La Constitución del Estado de México, por ejemplo, sí lo tiene, y hay otras constituciones. Sin embargo, nunca se ha aplicado un referéndum constitucional. Nunca en la historia de este país, yo he sabido que en alguna entidad federativa haya un referéndum constitucional. La Constitución, de hecho, tiene un proceso de reforma simple, a diferencia de la Constitución Federal. Para reformar la Constitución Federal se requieren 2/3 partes, y que a su vez 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y que a su vez pase por más de la mitad de las legislaturas de las entidades federativas. Otra cuestión adicional: anteriormente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no era considerada para reformas constitucionales. Ahora el Congreso de la Ciudad de México sí es considerado para reformas constitucionales. La Constitución Federal se dice que en la teoría constitucional se dice que es una constitución rígida, pero insisto, en la práctica termina siendo una constitución flexible, dado el número de reformas constitucionales que ha tenido. La Constitución de la Ciudad de México tiene un proceso de reforma bastante simple, porque se requiere una mayoría simple. Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo de conformidad con lo siguiente: las reformas que se propongan para ser admitidas a discusión requerirán cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes en el Congreso. Es una mayoría simple para la reforma constitucional. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones y reforma, se publicarán y circularán ampliamente con extracto de discusión. Las iniciativas de reforma o adición admitidas podrán ser votadas a partir del periodo siguiente en el que se presentaron. Este es uno de los pocos elementos de rigidez constitucional que tiene la reforma a la Constitución de la Ciudad de México, que para reformarla no se puede realizar de manera fast track,
sino tienes que dejar para pasar un periodo. Eso pasa en otros modelos de constituciones rígidas, es decir, se presenta la reforma constitucional en este periodo, que de hecho acaba de iniciar el pasado 1 de septiembre, y es hasta el siguiente periodo cuando se puede votar la reforma constitucional. Eso pasa en muchos países del mundo, incluso en algunos países dejan pasar hasta una legislatura para tener un texto más estable. El objetivo de esto es tener textos más estables y no tener textos que se estén reforme y reforme y reforme y reforme. Porque la idea de tener un texto estable es también darle estabilidad al propio Estado mexicano. Luego, para las adiciones, que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requeriría el voto de 2/3 partes de las y los miembros presentes del Congreso. Solo el Congreso, por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, podrá disponer, aquí es lo que les decía, la celebración del referéndum. En la Ciudad de México puede haber referéndum constitucional. Aquí está, solo el Congreso podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta Constitución. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones, el Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. De hecho, va a ser bien interesante ver si en algún momento en la Ciudad de México tenemos un referéndum o este tipo de figuras se empiezan a utilizar. Ojo, no es necesaria, solo si el Congreso pide el referéndum, hay referéndum constitucional. Entonces, con todas estas pinceladas que de manera muy rápida les estoy dando, lo que quiero es hacer una distinción entre la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. Y es aquí donde podemos llegar a algunas conclusiones. Constitución Federal no tiene preámbulo, a diferencia de la mayoría de constituciones del mundo, no tiene preámbulo a la Constitución Federal, cosa que la Constitución de la Ciudad de México sí tiene. Segundo elemento, la mayoría de constituciones del mundo inician con la definición del Estado. La Constitución Federal define al Estado hasta el artículo 40, mientras que la Constitución de la Ciudad de México sí define al Estado desde su artículo 1. Tercer elemento, bueno, aquí vale la pena lo que decía al principio referir. Mientras que la Constitución Federal tiene un desorden en cuanto a técnica legislativa, la Constitución de la Ciudad de México sí tiene un orden, que es el que les decía: títulos, capítulos, secciones, artículos y dentro de los artículos apartados. Aquí es donde sí encontramos el orden. Ojo, solo aquellos artículos que ameritan apartados, porque hay algunos artículos que no, como no tienen a su vez temas dentro de los propios artículos, se van directo al numeral, exactamente. Pero todos los que tengan apartados se van directo al apartado, a diferencia de la Constitución Federal, que insisto que va a haber algunos que tienen fracciones en romano y dentro los apartados, y otros al revés, apartados y dentro las fracciones. Entonces sí se ve de una misma mano la Constitución de la Ciudad de México. Ese sería otro de los elementos esenciales que comentaría. Punto importante, lo que decía hace rato, artículos importantes para la transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas y corrupción. Sexto apartado A, artículo 16, párrafo segundo, artículo 113, Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente para la Ciudad de México, artículo 122, apartado A. Y el último elemento es referente a la estabilidad constitucional. Mientras que la Constitución Federal tiene un número elevado de reformas porque se dice que es rígida, pero en la realidad termina siendo flexible, ya lo vimos con el número de reformas constitucionales que ha habido por periodo. La Constitución de la Ciudad de México hasta el momento no se ha reformado, pero tiene dos elementos que pueden darle rigidez constitucional. Primero de esos elementos, que para ser reformada necesita pasar por 2 periodos, y segundo elemento, que puede llevarse a cabo un referéndum constitucional. Entonces, de manera general, este es un panorama de la Constitución Federal contrastado con la Constitución de la Ciudad de México. Pues agradecerles mucho que nos reciban en su alcaldía, y pues la idea ahorita pues es seguir platicando un poquito de la Constitución. Vamos a seguir teniendo algunas mesas, no sé si alguno tuviera alguna pregunta, alguna observación, alguna... Solamente decías que la Constitución de la Ciudad de México tenía esta rigidez de no poder ser reformada. Entiendo que también no pueden ser reformados
los transitorios que se encuentran en esta Constitución. Porque el Congreso de la Ciudad, si no mal recuerdo, hace unos meses postergó la creación de leyes secundarias y algunos datos, por ejemplo, lo del Plan Nacional de Desarrollo, algunos institutos que aparecen ahí que tendrían que ser creados para este periodo. Y ellos hicieron un transitorio que posponen y hacen otro calendario que no es igual al que está en la Constitución. Bajo este criterio que tú estás comentando de rigidez, ellos ya pospusieron muchos temas, el Congreso de la Ciudad, en temas constitucionales. Y entonces no violaron la Constitución. ¿Cuál sería tu opinión? Aquí Toño me quiere meter en problemas. Me quiere meter en problemas como constitucionalista. Yo lo único que les diría es que en caso de considerarse eso, pues, existen los mecanismos establecidos en el artículo 105 de la Constitución, fracción primera y segunda, denominados controversia y acción de inconstitucionalidad, y ahí sería la Corte quien tendría que determinarlo. Cuando sea ministro de la Corte ya les daré mi opinión, pero en este momento, como todavía no soy ministro de la Corte, todavía no me puedo reservar la opinión. Y ahí tendría que la Corte determinar si una reforma, un artículo transitorio, tendrá que seguir el mismo procedimiento de reforma constitucional atendiendo a la rigidez o no, y esa decisión la tendría que tomar algún ministro de la Corte. Me reservo la opinión hasta en tanto sea ministro para no meterme en problemas. ¿Alguna otra pregunta, opinión que quisieran realizar? A ver acá. Bueno, yo en primer lugar no me sorprende que le saques al tema, porque de pronto es pastoso, políticamente como intratable. Pero un poquito opinar acerca de este que has llamado cotidianamente desorden de la Constitución Federal, y pensar, porque siempre todo lo que pasa, pasa por algo, o sea, no pasa solo, no sucede porque sí. ¿Cuál pudo haber sido la motivación para que de alguna manera quedara la Constitución Federal con ese desorden? Yo supongo, porque solo lo puedo suponer, trasladarse implicaría una investigación más o menos exhaustiva, que el advenimiento de la revolución y sus sujetos sociales, estos que discutieron en Aguascalientes y que estuvieron discutiendo fuera de Aguascalientes también, esta Constitución, fueron como presionando al proceso para que la Constitución quedara como quedó y ahí quedara lo que quedó. Porque en la lógica histórica traemos la primera Constitución, que era así como muy independentista, luego la otra que era como reformista, y esta última que tenemos, que es una Constitución social, se ha calificado así. Y precisamente parece como que entonces este advenimiento de la fuerza política de los revolucionarios, como que a mí me parece, quiero ir a pararme en aquel momento de la historia retrotrayéndolo para querer poder interpretarlo, que quizás dijeron, Nel, tiene que quedar primero esto. El hecho de que tú tengas esos 29 artículos en primer lugar, te habla de ese momento, de ese pequeño momento. Yo sostengo que la vida política, cultural de la humanidad está hecha por momentos. Y ese fue un momento. Sería interesante, porque hemos hecho a la Constitución no sé cuántos cientos de reformas desde entonces a la fecha. No sé si ya superamos a Haití, por ejemplo. Haití, que es un pequeño estado que se reforma cada vez que tienen otro huracán. Entonces, no sé si sería interesante pensar en por qué no hacer un planteamiento para que cuando seas magistrado apoyemos que se reformule y quede con un orden. Bueno, más bien este orden constitucional se lo van a dar a ustedes cuando sean diputados federales, que así lo espero en algún momento. Así como
me dice, no, cuando seas magistrado no, porque como magistrado no puedo reformar la Constitución, como ministro no puedo reformar la Constitución. Entonces más bien serán los diputados federales y el Senado quienes podrían darle estabilidad constitucional. ¿Cuál es el motivo del por qué se ha reformado tanto la Constitución? Lo explica muy bien Diego Valadez. Diego Valadez nos habla de una ruptura que hubo en algún momento de la historia mexicana, porque en realidad el reformismo empieza en los años 70. Ustedes recordarán que en 1977 se dio la reforma político-electoral más importante que ha tenido nuestro país. Cuando se crea la LOPE, se crean los diputados de representación proporcional, pero ¿qué había pasado antes de 1977? Ahí es donde creo que cabe la pregunta y donde se da la ruptura. En 1972, ustedes recordarán que hubo un candidato a la presidencia único. Hubo un candidato a la presidencia nada más, López Portillo. López Portillo fue el único candidato a la presidencia. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de México hacia el mundo? Porque en México no hay democracia. Bueno, sí hubo otro candidato, pero era un candidato no registrado, de apellido Campa, no recuerdo el nombre, pero era sindicalista, era un candidato no registrado. Entonces López Portillo en el 72 tiene el 100% de los votos. Entonces el mensaje al mundo es: en México no hay democracia. ¿Qué necesitamos para que haya democracia? Pues vino la reforma del 77, fomentada principalmente por Reyes Heroles. ¿Y qué pasó? Empezaron a darle mayor voz a la oposición. Había un partido hegemónico, ganaba todas las elecciones, ganaba en todos los distritos, todos los diputados eran de ese partido, todos los gobernadores eran de ese partido. Entonces, ¿qué empezó a haber? Mayor pluralidad. Muy sano que hubiera pluralidad y que esta reforma la impulsara Reyes Heroles en el 77. Pero ¿qué empezaron a hacer? Pues empezaron a tener pactos también entre los partidos políticos. Pero ¿cómo podían sellar este pacto de sangre los partidos políticos? Pues llevándolo al máximo texto constitucional. Y entonces, todo pacto político que hubiera, y es una tradición que se mantiene en la fecha, todo pacto político que hay, para sellarlo lo más que se pueda, se lleva a la Constitución. Porque pareciera que el llevar a la Constitución todo pacto político ya le va a dar estabilidad para siempre, cuando resulta todo lo contrario. Lo que está ocasionando es que se esté reforme la Constitución y estemos teniendo este desorden del que le estoy platicando. Entonces, insisto, fue con López Portillo cuando empieza a darse este reformismo constitucional. Con López Portillo únicamente hubo 34 reformas constitucionales. Con el siguiente presidente, después de López Portillo, que fue Miguel de la Madrid, hubo 66 reformas constitucionales y fue casi el doble. Y poco a poco fue aumentando. Con Salinas bajó, raramente, yo creería que había más, pero hubo 55. Con Cedillo 77. Y así ha ido aumentando. Únicamente les digo que con Fox bajó por el análisis político que ya se hizo, pero hasta llegar a 110 con Felipe Calderón y luego llegar a 155 con Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿por qué se está reforma en la Constitución? ¿O cuál fue el momento de ruptura histórica? Diego Valadez lo explica muy bien en un texto que se llama Reordenar la Constitución, y señala que fue a partir del periodo de López Portillo, donde se le muestra al mundo que en México no había una estabilidad democrática, y en consecuencia la oposición empieza a tener mayor número de... Bueno, se crea la oposición porque no había oposición. O sea, a partir de la reforma del 77 se le da voz a la oposición de aquel momento, y todo pacto político que había lo llevaban a la Constitución. Y entonces esa mala costumbre, esa mala tradición se mantiene, y todo, absolutamente todo, lo queremos llevar a la Constitución. El problema es que no se mantiene un criterio en cuanto a técnica legislativa. Por lo menos decir, bueno, todos los artículos se van a dividir en apartados y todos en fracciones. No. De repente llegan los diputados, prestan una iniciativa y algunos en bases o fracciones, y a su vez dentro de apartados. Y entonces termina siendo un desorden constitucional total, que yo insisto, sí creo que valdría la pena, no una nueva constitución y abrir la caja de Pandora. Este sería un tema político bastante cuestionable. Pero ¿qué pasó con la Constitución de 1857? En realidad la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente, se parece más a la de 1857 que a la que tenemos en este año 2019.
Si tú las ves, son casi idénticas. Lo único que incorporaron fue ese título sexto, artículo 123, y que se le dio ese tinte social, fortalecieron el derecho a la educación, pero fueron algunos puntos exactos, pero en realidad la del 57 y la del 17 se parecen muchísimo. Se parece más la del 57 a la del 17 que la del 17 a la que tenemos hoy en 2019. Entonces sí, pues esa sería la respuesta. Yo diría que Diego Valadez responde la pregunta, y fue a partir de los años 70 cuando empieza este reformismo constitucional. Ay. Perdón. Gracias por darme el uso de la palabra. Voy a hablar un poquito acerca de la Constitución Federal. El por qué tenemos ese primer título referente a los derechos humanos. Recordemos que eran los derechos a las garantías individuales, que en un inicio en el 17 son las garantías individuales. Y el por qué es la situación que está viviendo el país, la situación que está viviendo el mundo. Es por lo que se da, ¿sí? Era una realidad bien distinta a la que estamos viviendo en la actualidad. Era una visión muy distinta. Nuestra constitución en el 17 fue una constitución de avanzada, en la que tenía los derechos humanos. ¿Por qué? Porque teníamos la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, perdón. Teníamos una revolución. Y todos sus países estaban pasando, muchos países estaban pasando por eso. Es por lo que se da ese tema de que aparece el primero. Bueno, a mí así me lo dijo el maestro, ¿cómo se llama? Carpizo Magrejo, que fue mi maestro de Constitución. Entonces, derecho constitucional. Entonces, es la situación que estaba pasando el mundo, estaba pasando la ciudad la República Mexicana. Veníamos de una revolución, veníamos de una Segunda Guerra Mundial, y lo primero era proteger los derechos humanos. Es por lo que se da el primer título. El por qué nuestra constitución, la constitución federal, yo tengo entendido que no es una constitución estática, la constitución federal. Es una constitución la cual se le pueden hacer reformas, se le puede hacer reformas, se le puede hacer reformas. ¿Por qué? Porque el mundo no es estático. El mundo va en progreso, va avanzando, van avanzando. También por eso lo vieron. Teníamos en los constituyentes del 17, tenemos personas muy inteligentes, muy avanzadas, y iban a un paso adelante, iba para la modernidad. Y es lo que estamos pasando ahorita. Que sí, se está ya sobrepasando pero son pactos políticos los que, como bien lo acaban de decir, cada reforma y cada nueva adhesión a la Constitución Federal son pactos políticos. Ahora, en cuanto a la Constitución de la Ciudad de México, pues es una Constitución que dentro de 100 años vamos a ver cuántas reformas va a tener esa Constitución de la Ciudad de México, ¿sí? Apenas en el 17 entró, en el 5 de febrero del 16, apenas 17, ¿no? Apenas fue cuando se aprobó, se promulgó y se publicó la Constitución. Entró en vigor apenas el 17 de septiembre del año pasado. Entonces no tenemos la oportunidad de hacerle reformas. Se le han estado haciendo unas adecuaciones, como bien lo dijeron, a los artículos transitorios. ¿Pero por qué? Por los tiempos que, bien lo han dicho, que son por los tiempos en los cuales no se podía, ahí sí fue una corta visión del constituyente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque para hacer las leyes reglamentarias, las leyes secundarias tienen que ser y adecuarse todas a la Constitución. Es otra realidad, ¿sí? Es otra realidad. Pero ahí fue decisión de una fracción que estaba en ese momento en el poder en la Ciudad de México. Esa fue su decisión de poner fechas, pusieron muchas fechas catastróficas, así, para tal día tiene que estar, para tal día tiene que estar, y eso no es posible. Se pueden dar tiempos, pero no se pueden dar así fechas que se señalen textualmente que ese día tiene que estar, como sucedió con la Ley de Pueblos y Barrios. La Ley de Pueblos y Barrios tenemos que haber tenido desde el 5 de febrero de este año, y ya nos fuimos a diciembre, y nos vamos a ir todavía hasta abril, mayo del año que entra, porque no se están cumpliendo, no está todavía para que se promulgue esa ley, no están las condiciones. Ahora, bien lo dijo la exministra, ahora secretaria de Gobierno, la maestra, la doctora Olga Sánchez Cordero, que toda la Constitución de la Ciudad de México se iba a ir a procesos judiciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque así estaba hecha, no podía entrar
que si vemos muchos se han ido a proceso judicial, muchos de los artículos se han ido a revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han metido muchos recursos por parte de la Asamblea Legislativa en su momento. Ahorita se están metiendo, muchos amigos de la Corte también están metiendo muchas observaciones respecto a las leyes secundarias. Entonces todo eso se va a los procesos judiciales. Nos vamos a llevar años en realmente tener una buena constitución de la Ciudad de México, que sí ya tenemos las bases, que sí ya tenemos para empezar a trabajar las leyes secundarias, pero todo este proceso en el derecho constitucional está, y nuestra constitución de la Ciudad de México, si bien el espíritu de esa constitución era que va a ser una constitución estática, no va a tener movimiento. Ese es el espíritu con el cual la hicieron los constituyentes. Gracias. Muchas gracias. Sí, aquí tocas un tema interesante, bueno, entre tantos, que es la omisión legislativa. De hecho, tiene nombre el señalar un plazo y luego no cumplir con ese plazo. Algunos escribí un artículo y le puse: el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Se acuerdan del poema de Sor Juana Inés de la Cruz de Redondillas? Ese que nos enseñaban de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Hay una parte que dice: el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Es muy común que el mismo legislador señale un plazo en los artículos transitorios y luego no se cumpla con ese plazo. Eso pasa en la Constitución Federal y es muy común, es muy común. Tan solo por poner un ejemplo, me llega a la mente la reforma constitucional de 9 de agosto de 2012, en donde señalaron un plazo para armonizar leyes de un año y de repente pasaron 2 años y todavía no se armonizaban. Hubo una reforma el 13 de noviembre de 2007, también en materia de derecho de réplica, pasaron 10 años y no, a pesar de que había un año de plazo para el legislador y no se cumplía con este plazo. ¿Existe una figura para atacar la omisión legislativa? En el ámbito federal no existe. En el ámbito local va a existir y hay ejemplos como la Constitución de Veracruz. Hay constituciones que tienen controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y acción por omisión, que es cuando el legislador no cumple con este propio plazo constitucional y tiene que haber un juzgador. En el caso de la Ciudad de México va a haber una sala constitucional, quien dicte cuáles son los lineamientos para hacer efectivos esos derechos. Sí tiene un nombre, que es la omisión legislativa. Existe un mecanismo constitucional, sí, que es la acción por omisión, que de hecho ya contempla la Constitución de la Ciudad de México. Yasmín, perdón, Jaime. Voy a tratar, buenas tardes a todos, voy a tratar de no extenderme. El tema de la reforma de 1977, que da origen a la oposición y a los partidos políticos, es sin duda el punto de partida para un tema de democracia en el país, ¿no? Eso sí, muy bien, ¿no? Esa reforma siempre se pensó que iba a ser definitiva y luego hubo una con Salinas, luego hubo otra con Cedillo, me parece que hubo otra con Calderón, y digamos que de ahí brinca a la constitución local en términos de democracia, que tiene que ver con la democracia participativa, que es un poco a donde yo quisiera reflexionar, ¿no? En ese sentido, la Constitución de la Ciudad de México tiene diferentes, digamos, fases, ¿no? Una es una constitución que se hace en visos de un cambio de régimen, ¿no? Donde la Ciudad de México había sido un bastión de izquierda, de libertades, y donde se pretende que esas libertades y esos planteamientos sociales queden en una constitución y queden como patrimonio de la ciudad. A la mera hora, bueno, entiendo que el artífice ahí es Porfirio Muñoz Ledo, que hace si cabe la palabra, remasteriza su reforma de Estado y lo lleva a la creación de la Constitución de la Ciudad de México, y Reyes, no me acuerdo el nombre del apellido, que era su secretario técnico, es quien le mete en mano para sacar el primer borrador que cambia. La verdad es que no sé qué tanto cambia, no llegué a ese nivel del estudio, pero cambia, pero se mantiene el tema de la democracia participativa, y en ese sentido, como producto de esa democracia participativa, pues está la figura de los concejales, ¿no? Que asemeja al tema de los regidores. Me parece que es el gran pendiente en la ciudad, ¿no? Tener municipios libres,
donde se den una serie de candados y de contrapesos mucho más marcados que los que puede tener un consejo en las alcaldías de la Ciudad de México. Ese es como el gran pendiente, ¿no? Me gustaría mencionarlo así, como el gran pendiente. El tema de la democracia participativa me parece que en este momento está ahí, ¿no? Tú le sabes bien ese tema, ¿no? Sabes que lo latoso que fue la promulgación de la ley y lo mucho que se negoció, pues para que no fuera un tema retroandante, ¿no? Que no fuera hacia atrás en temas de participación ciudadana. Me parece que hay más menos queda, pero hay ahí como mucho pendiente, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad con habitantes muy proactivos y exigen democracia todo el tiempo. Hay un tema de exigencia de democracia, digamos que ahí quisiera dejar en ese sentido la reflexión. Y luego me sorprendo cuando hablamos de la Constitución Federal al respecto de que no plantear una nueva Constitución, ¿no? Yo no sé si sea mañana, ¿no? Hay un grupo que plantea que sea en breve, ¿no? el generar una nueva Constitución. A mí me parece que el país, ya en lo conflictuado que está, yo pondré solamente el número de homicidios por diversos temas, nos llevan a pensar que el pacto ya no está jalando. O sea, el pacto que se tuvo en la revolución, que es el antecedente sangriento, y que la Constitución da origen a ese pacto. Y como dato, los constituyentes iban por número de efectivos, ¿no? En el ejército. Esa era una de las reglas que pusieron ahí los generales, y a partir de eso es que entran los artículos sociales, porque el mismo Carranza planteaba una Constitución mucho más tradicionalista, mucho más fresa. Es el grupo jacobino, ¿no? El que entra y consigue que sea una Constitución con artículos sociales. ¿A dónde voy? Yo creo que sí tendremos que abrir la discusión a esa posibilidad. Yo no sé si estén dadas las condiciones o si la sociedad y las fuerzas políticas estén listas para un pacto, porque el agarrón está todo lo que da, pero en un momento habrá vencedores, y me parece que en ese momento sería bueno pensar en una nueva Constitución que termine con un pacto social de los poderes fácticos, ¿no? Hay mucho lío con el tema del poder judicial, ¿no? Que es como el más reacio a lo que está sucediendo. Tiene sus lados positivos, ¿no? Hay parte que no. Me parece que un poder judicial siempre tiene que ser fuerte desde mi punto de vista, pero yo lo veo reacio a muchos cambios, ¿no? Entonces, solamente terminaría con dos precisiones. Una es Valentín Campa, que era ferrocarrilero, y el otro es que existe un amplio diario de debates de la Constitución del 17, y ahí, estudiándole tantito, vienen los pleitos, las llevadas a la mano a la cacha de la pistola y una serie de cosas que sucedieron, ¿no? ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, Jaime. Sí, hay tres propuestas, grandes propuestas que yo conozco respecto a una Constitución. Una es la de Diego Valadez y Héctor Fix Fierro, que lo que hacen es reordenar la Constitución y sacar toda la paja de la Constitución. Y sí hay paja, si ustedes leen el artículo 47 de la Constitución, en realidad debió haber sido un transitorio, y hay artículos que prácticamente no sirven absolutamente para nada, y ojo, la afirmación es contundente. Artículos que a la fecha no sirven para nada, que es el 47, porque no señala derechos, ni estructura, ni nada, simplemente señala el estado del Tepic, que es el que actualmente corresponde al estado de Nayarit. Esto bien lo podrían llevar al catálogo de entidades federativas, y se desperdicia un artículo en eso. Adicional, este artículo tiene un SIC. El SIC que utilizamos cuando nos equivocamos, tiene un SIC, y con todo este número de reformas constitucionales no han corregido eso porque dice el estado del Tepic, le tienen que quitar una L, y tiene un error de dedo en la Constitución. Es más, la reforma del Distrito Federal de la Ciudad de México, no hubo el detalle de ponerle en Word, sustituir Distrito Federal por Ciudad de México, o buscarle ahí todas las palabras que dijera Distrito Federal, y todavía vive el Distrito Federal en la Constitución Federal, a pesar de que si hay un transitorio que dice toda referencia al Distrito Federal se entenderá por Ciudad de México. Pero bueno, si lo hubieran hecho muy a detalle,
simplemente le cambias Distrito Federal por Ciudad de México, y en el 73 de la Constitución todavía encontramos por ahí la palabra Distrito Federal. La otra propuesta es una de Alejandro Encinas, que empujó rumbo al centenario de la Constitución, que él sí proponía una nueva Constitución, y hubo otra propuesta de reforma del 73 para crear leyes de desarrollo constitucional. Entonces, sí ha habido varios intentos, a ver qué pasa en un futuro, a ver si nos toca vivirlo. Mientras tanto, pues buscamos, yo creo que muy bien este texto de la Constitución de la Ciudad de México, que resulta interesante. Yo cada vez voy encontrando nuevas cosas en este texto, y pues cada vez lo voy estudie más, y encontrando nuevas aportaciones. Espero en algún momento aprenderme también la Constitución de la Ciudad de México, como ya me sé la federal, que no me canso de repetir. ¿Algún otro comentario, observación, pregunta? Yasmín. Muchas gracias. Me siento rara cuando me dicen Yasmín. Casi siempre me hablan por Silvana. Digo, no hay problema si me llamo. Nada más ahondar un poquito justamente en estos comentarios de los errores ortotipográficos. La legislatura pasada, yo estuve colaborando en una investigación justamente a la Constitución Federal para saber cuántos errores de este estilo existían. La verdad es que es muy interesante darte cuenta que los errores de dedo a veces son omitidos. Hicimos una iniciativa, la cual se fue a la congeladora por mucha falta de voluntad política, pero el comentario versa más como en el sentido de que a veces ese tipo de cosas pareciera que no son importantes. O sea, una cuestión más allá de redacción, las cuestiones de altas, bajas, tildes, dos letras que de repente se van en los propios SICs en la Constitución. Entonces pareciera que pasan como de noche. Sin embargo, sí, si los contamos, recuerdo bien que eran un aproximado como de entre 15 a 20 los que estaban en la Constitución. Nos fuimos artículo por artículo y los encontramos. Sin embargo, justamente se queda en la parálisis legislativa, llega a comisiones, ahí se queda, pero sí es un buen ejercicio, bueno, el que llevamos a cabo, y dar cuenta que no necesariamente tiene un estilo propio la Constitución, ¿no? O sea, al estar el constituyente, y aunque había una comisión de corrección de estilos, si mal no recuerdo, en aquella investigación que realizábamos, que también era muy interesante porque justamente pretendía que tuviera una misma línea, ¿no? La Constitución, pero bueno, ahí dejo mi comentario, nada más como una nota relevante de cuando hicimos el análisis de los artículos en la Constitución. Ivana, muchísimas gracias. ¿Me podrás enviar ese ejercicio? Debe ser bastante interesante. De hecho, aprovecho para darles el correo personal, a ver si me lo puedes llegar a hacer ahí, o si no, hasta por WhatsApp. Es más fácil por WhatsApp ya enviarnos documentos. Este es mi número, para tenernos también por ahí en WhatsApp. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. En Twitter estoy como Aristides Rodri, para que nos sigamos mutuamente. Aristides Rodri, que es uno de los caracteres que me dio en su momento. Este es mi celular, y en Facebook con mi nombre completo, Aristides Rodrigo Guerrero García, para mantener contacto, porque sí es bien interesante estarnos nutriendo de contenido. Si puedes enviarme esta iniciativa, no es por WhatsApp, yo creo que va a ser más fácil si quieres me envías un WhatsApp y me pudieras compartir ese documento, y a su vez yo me comprometo a devolverte este texto de la Constitución reordenada y consolidada de Diego Valadez y Fix Fierro. Me gusta mucho estar intercambiando ahí como estampitas, ahí artículos académicos. Bueno, también hay dos textos que te recomiendo por si te gusta eso. Uno es de Muñoz Ledo, es un libro que habla de la reforma política, que plantea una nueva república, etcétera. Él ha estado versando mucho sobre eso. Y otro que cuando todavía no se volvía loco Demetrio Sodi, él era presidente de la Comisión para la Reforma del Estado. También se estuvieron trabajando temas de esa naturaleza por su lógica correspondiente. Y un poco coincidir con lo que decía Jaime, en el entendido de que como a veces el proceso social de una sociedad, yo quiero insistir en eso,
provoca cosas. Por ejemplo, ahorita el proceso social de empuje ciudadano ha hecho al presidente incluso mencionar que quiere una nueva constitución. Y ahorita tendría las mejores condiciones para hacer eso, porque precisamente está la posibilidad numérica y presencial de diputados que le permitirían hacer eso. Pero es interesante ver, yo ahí diferiría, porque yo no veo que la oposición esté muy condicionando las cosas, o sea, hay los números necesarios para que pase cualquier cosa. De hecho, si ves algunas de las reformas que se han hecho, hasta la redacción es risible. A mí me tocó, por ejemplo, una vez discutir con un diputado local, que no les digo el nombre porque ahora trabaja aquí, y entonces, pero por ejemplo, cuando se hizo la ley de los no fumadores, que fue muy popular, quería a fuerza que quedara un artículo que hasta me lo grabé, que decía: queda prohibido permitir que menores de edad entren a un lugar donde esté expresamente tolerado fumar, a menos que vayan acompañados de un adulto. Y imagínate eso metido a un artículo de una ley. Al final de la carrera terminas hasta revuelto, casi como si hubieras fumado no cigarros, sino otra cosa, ¿no? Entonces, por eso yo decía que sí es necesario darnos cuenta en el momento político en el que están las cosas aprobadas, porque esos momentos están influenciados de procesos, como decía la concejal, sí universales, pero también hay mucho de asuntos locales. Hay un montón de cosas así como que no nos gusta mucho verlas. Esto que decía Silvana, por ejemplo, de no te interesa tanto que vaya con acento, que bueno, una palabra con acento puede diferir de su significado con otra que sí lo tiene o no lo tiene. Una coma en un lugar, por supuesto, ¿no? Toda esa armonización me parece que es bien interesante. Parecen cosas muy secundarias, pero son cosas importantes. Pero yo sostengo que a veces tiene que ver, porque me ha tocado vivir esas partes, con cómo los legisladores y sus asesores trabajan así como una máquina de vapor que no se puede detener. Porque, por ejemplo, cuando a la Constitución local le pusieron todas esas fechas fatales, tenía que ver, por ejemplo, con la reforma a la ley electoral. La ley electoral pues tenía que ser reformada porque venía la elección y no se podía modificar la fecha de la elección, porque es concurrente, por N cantidad de cosas. Entonces, es importante meterse a eso. Yo quiero felicitarte, creo que tienes un excelente manejo del asunto de la Constitución. Normalmente platicar con abogados a mí se me hace perfectamente aburrido y muy pastoso, ¿no? Pero te felicito, tienes un excelente proceso. Y para estas cosas de la ley de transparencia y etcétera, que yo creo que ahí se funda una buena parte del proceso democrático, es muy importante que alguien haga esto que estás haciendo. Te lo agradezco y te felicito. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haberme aguantado estas 2 horas o no sé cuánto tiempo estuvimos, por haber platicado acerca de la Constitución. Ahí están mis datos de contacto para seguir en constante comunicación, y estoy a las órdenes para venir o acudir a las diferentes circunscripciones cuando gusten. Yo estoy más que dispuesto. A mí me gusta mucho hablar de estos temas, ya vieron que me apasionan. Pues muchísimas gracias.